El vapor en el baño de mármol se tiñó de carmesí mientras los puños conectaban con la carne, mientras las uñas grababan furia en la piel, mientras dos mujeres luchaban no por amor, sino por la supervivencia de sus linajes. Era 1534. El hammam del palacio de Topkapi, ese santuario de azulejos relucientes y cúpulas etéreas donde las mujeres del harén se bañaban entre vapores perfumados con agua de rosas, se convirtió en escenario de una violencia que sacudiría los cimientos de un imperio. Imagina el aire húmedo, tan espeso que apenas se puede respirar. El aroma de rosas mezclándose con algo más visceral, más primitivo. Los mosaicos bajo los pies, resbaladizos no solo por el agua, sino por la sangre que ahora manchaba su superficie pulida. Y en el centro de todo, dos mujeres. Maidebran, la consorte circasiana, la primera en el corazón de Solimán, madre del príncipe heredero Mustafa. Sus manos, normalmente adornadas con joyas, ahora convertidas en garras. Su rostro, habitualmente sereno y digno, retorcido en una máscara de rabia acumulada durante años. ¿Y Roxelana? Hurrem Sultán, la esclava rutena que había destrozado todas las reglas, que se había casado legalmente con el sultán, que había dado a luz no a uno sino a 5 hijos varones. Ahora estaba en el suelo del hammam, su rostro arañado y sangrando, mechones de su famoso cabello rojizo arrancados de raíz, moretones floreciendo en sus brazos mientras intentaba protegerse de los golpes. Los eunucos afuera de las puertas se habían quedado petrificados. ¿A quién proteges cuando ambas mujeres son intocables? Intervienes cuando una es la Aseki Sultán, la esposa legal del gobernante más poderoso del mundo, pero la otra es la madre del heredero al trono. El silencio después del tumulto fue ensordecedor. Solo quedaba la respiración entrecortada de Maidebran, el sollozo contenido de Roxelana, el goteo constante del agua en las fuentes de mármol, ahora mezclada con gotas de sangre. Maidebran se alejó, su pecho agitándose, sus manos todavía temblando. Quizás sintió satisfacción. Quizás sintió justicia. Después de todos estos años de humillación, de ver a esa advenediza robarle su vida pieza por pieza, finalmente había tomado acción. Lo que no sabía, mientras atravesaba las puertas del hammam dejando a Roxelana sangrando en el suelo, era que acababa de cometer el error más catastrófico de su vida. Porque esa noche, Solimán el Magnífico tenía planeado visitar a Roxelana. Esa noche, iba a buscar consuelo en los brazos de la mujer que amaba. Pero cuando llegó a sus aposentos, encontró algo completamente diferente. Encontró a su esposa con el rostro destrozado. Las mejillas surcadas por arañazos profundos que tardarían semanas en sanar. El cabello, ese cabello que él adoraba envolver en sus dedos, ahora con mechones faltantes, arrancados de cuajo. Los ojos hinchados de lágrimas. El cuerpo marcado por moretones en formas que solo podían venir de puños, de manos decididas a causar daño. Y Roxelana, en su brillantez estratégica, no gritó venganza. No exigió castigo inmediato. Simplemente, lloró. Dejó que las heridas hablaran por sí mismas. Dejó que Solimán viera, con sus propios ojos, lo que le habían hecho a la mujer que había elevado por encima de todas las tradiciones. La furia del sultán fue monumental. Porque esto no era solo personal. Maidebran no había atacado a una simple concubina. Había atacado a la Aseki Sultán, la esposa legal del gobernante del Imperio Otomano. Había violado el orden sagrado del harén. Había insultado la autoridad del propio Solimán. ¿Qué Maidebran hizo en esos momentos de rabia ciega no fue simplemente un acto de violencia entre rivales? Fue el detonante que reescribiría la línea de sucesión de una de las dinastías más poderosas de la historia. Pero para entender por qué ese momento era inevitable, debemos retroceder. Debemos ver cómo dos mujeres extraordinarias fueron puestas en un curso de colisión que solo podía terminar en desastre. Maidebran había llegado al harén probablemente desde las tierras circasianas, entrenada desde niña en todo lo que podría seducir a un sultán.
Música que hacía llorar. Poesía que encendía la imaginación. Una gracia que convertía cada movimiento en arte. Cuando Solimán era todavía un príncipe joven gobernando la provincia de Manisa, ella se convirtió en su favorita. Y en 1515, logró lo que toda mujer del harén anhelaba, dio a luz a un príncipe varón. Mustafa. Hermoso, inteligente, destinado a la grandeza. Mahidevran había jugado según las reglas. Según la tradición otomana de un hijo, una madre, había cumplido su propósito. Ahora debía retirarse con gracia, vivir cómodamente pero en silencio, y observar desde lejos mientras su hijo crecía para convertirse en el próximo sultán. Y durante años, eso parecía ser exactamente lo que sucedería. Cuando Solimán se convirtió en sultán en 1520, Mahidevran era su consorte establecida. No tomó una nueva favorita de inmediato. Seguía llamándola. Seguía buscando su compañía. Durante 5 años, ella fue la reina no coronada del harén. Su favor podía elevar carreras o destruirlas. Las otras mujeres se inclinaban ante ella. Su hijo era el heredero indiscutible. Y entonces, llegó Roxelana. Alexandra Lisowska era su nombre de nacimiento. Una chica de Rutenia, en lo que hoy es Ucrania Occidental, capturada por incursores tártaros de esclavos, probablemente cuando tenía apenas 16 o 17 años. Vendida, transportada, finalmente entregada al harén de Topkapi alrededor de 1520. La llamaron Hurrem, la alegre, la que ríe. Y ese fue su arma secreta. Porque Roxelana no jugó el juego como se suponía que debía jugarse. No se contentó con ser bella y silenciosa. No bajó la mirada con modestia virginal. Desafió a Solimán intelectualmente. Lo hizo reír cuando el peso de gobernar un imperio aplastaba sus hombros. Escribía poesía que rivalizaba con los maestros persas. Jugaba ajedrez. Discutía política. Y lo más audaz de todo, lo miraba directamente a los ojos, con ese fuego ardiente en su interior que se negaba a ser extinguido. Solimán cayó. Completamente. Irrevocablemente. En 1521, Roxelana dio a luz a su primer hijo, Mehmed, nombrado en honor al conquistador de Constantinopla. Y aquí fue donde comenzó a romper todas las reglas. No se retiró modestamente después del parto. Se mantuvo firmemente en el centro de la vida de Solimán. Seguía siendo llamada a sus aposentos. Seguía siendo su confidente, su consejera, su amante. Y luego quedó embarazada de nuevo. Un segundo hijo. Un tercer hijo. Un cuarto. Un quinto. Cada embarazo fue una bofetada pública para Mahidevran. Cada nacimiento fue una señal más clara de que las reglas habían cambiado, y ella ya no importaba. Los baños del harén, con sus techos abovedados donde el vapor se arremolinaba como fantasmas susurrantes, se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Mahidevran y sus aliadas en un extremo de las piscinas de mármol. Roxelana y las suyas en el otro extremo. Se miraban a través del agua perfumada con pétalos de rosa. No con curiosidad. No con indiferencia. Con el tipo de odio frío y calculador que solo nace cuando dos personas saben que solo una puede sobrevivir. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 1533 a 1534. Solimán hizo lo impensable, se casó legalmente con Roxelana. Durante 300 años, los sultanes otomanos no se habían casado con sus concubinas. Mantenían el harén como un sistema fluido de favoritas que venían y se iban, asegurando que ninguna mujer acumulara demasiado poder. Pero Solimán destrozó esa tradición en pedazos. Roxelana, la esclava, se convirtió en Hurrem Sultán, la esposa legal del gobernante más poderoso del mundo conocido. ¿Y Mahidevran?
Maidebran se convirtió en nadie. De la noche a la mañana, su estatus se evaporó. La mujer que alguna vez fue la consorte principal ahora tenía que inclinarse ante Roxelana. Tenía que reconocer su superioridad. Tenía que observar mientras Roxelana brillaba con joyas que deberían haber sido suyas, mientras se sentaba en lugares de honor que deberían haber sido de Maidebran, mientras susurraba al oído de Solimán consejos que darían forma al destino del imperio. Las fuentes históricas sugieren que cuando Maidebran se enteró del matrimonio, lloró durante días. Se encerró en sus habitaciones, negándose a comer, negándose a ver a nadie excepto a sus sirvientas más leales. Y luego dejó de llorar. Y comenzó a planear. Durante meses, la tensión se construyó como presión en un recipiente sellado. Encuentros fríos en los corredores donde Maidebran tenía que inclinarse ante la mujer que había destruido su vida. Insultos susurrados a través de sirvientas. Maidebran observando desde lejos mientras su hijo Mustafa permanecía en la distante Manisa, separado del centro del poder, mientras los hijos de Roxelana crecían en Estambul bajo la mirada amorosa de su padre. Cada noche, Maidebran escuchaba la risa de Solimán resonando desde los aposentos de Roxelana. Cada día, veía la evidencia creciente de la influencia de su rival, nuevos nombramientos de funcionarios leales a Roxelana, proyectos de construcción en su nombre, cartas de reinas extranjeras dirigidas a ella como igual. La rabia creció. Se fermentó. Se volvió venenosa. Y finalmente, en algún momento de 1534, en ese hammam perfumado con rosas donde se suponía que las tensiones se derretían en vapores aromáticos, la vasija sellada explotó. El ataque probablemente ocurrió durante o después de los rituales de baño. Maidebran pudo haber traído sirvientas leales, mujeres que recordaban sus días de gloria y que compartían su resentimiento. Roxelana habría estado vulnerable. Quizá desnuda, o envuelta solo en toallas finas. Los baños eran lugares de relajación, no de guardia. Nadie esperaría violencia en un espacio sagrado dedicado a la purificación. Las palabras vinieron primero. Debieron haber sido palabras, acusaciones lanzadas a través del vapor. Ladrona. Usurpadora. Bruja que hechizó a mi sultán. Luego empujones. Manos en hombros, tratando de intimidar, de afirmar dominio. Y entonces las manos de Maidebran se convirtieron en garras. Las fuentes históricas son específicas sobre esto, arañazos faciales lo suficientemente severos como para dejar marcas durante semanas. No fue un golpe impulsivo. Fue un ataque sostenido, las uñas rasgando deliberadamente la piel de Roxelana, queriendo desfigurarla, queriendo destruir esa belleza que había cautivado a Solimán. El cabello de Roxelana, ese cabello rojizo legendario que Solimán adoraba, fue arrancado en mechones. Puedes imaginar el dolor, las raíces siendo arrancadas del cuero cabelludo, la humillación de ser despojada de tu feminidad de la manera más brutal. Los golpes cayeron. Puños contra brazos, contra hombros, dejando moretones que florecerían en violeta y amarillo durante los días siguientes. Y Roxelana, en algún momento, debe haber caído. Debe haber terminado en esos azulejos resbaladizos, con Maidebran de pie sobre ella, jadeando, con las manos manchadas de sangre que no era la suya. Las sirvientas que presenciaron esto quedaron paralizadas por el terror. Atacar a la Aseki Sultán era impensable. Pero Maidebran era la madre del heredero. ¿A quién restrañes? ¿A quién proteges? ¿Cómo intervienes en una guerra entre titanes cuando cualquier elección podría costarte la vida? Cuando finalmente terminó, cuando Maidebran se alejó dejando a Roxelana sangrando en el suelo del hammam, debe haber habido un momento de silencio absoluto. Solo el goteo del agua. Solo el sonido de la respiración entrecortada. Las asistentes de Roxelana se apresuraron. Trajeron aloe, hierbas, intentos desesperados de minimizar las cicatrices. Porque Solimán vendría esa noche.
el sultán esperaría ver a su amada esposa. ¿Y qué encontraría? Imagina la anticipación de Solimán mientras caminaba hacia los aposentos de Roxelana esa noche. Había estado ocupado con asuntos de estado todo el día. Estaba ansioso por el consuelo de su presencia, por su risa, por el tipo de paz que solo ella podía darle. Y entonces abrió la puerta. Roxelana intentó ocultar su rostro al principio. Pero Solimán la vio. Vio los arañazos sangrantes surcando sus mejillas. Vio los mechones faltantes de cabello. Vio los moretones, las lágrimas, el temblor en sus manos. ¿Quién debió haber susurrado, su voz peligrosamente tranquila? ¿Quién se atrevió? Y Roxelana, con la brillantez estratégica que había definido su ascenso, no gritó. No exigió. Simplemente lloró. Dejó que las heridas contaran la historia. Maidebran, finalmente susurró. El choque en el rostro de Solimán debe haber sido algo digno de ver. Porque esto no era una simple pelea entre concubinas celosas. Esto era una violación fundamental del orden que él había establecido. Maidebran había atacado a su esposa legal. Había atacado a la madre de sus hijos. Había desafiado su autoridad como sultán al atacar a alguien bajo su protección personal. Más que eso, había herido a la mujer que él amaba. La furia de Solimán fue la de un hombre que se da cuenta de que ha perdido el control de su propio palacio. Si su propia esposa podía ser atacada en el corazón de Topkapi, ¿qué decía eso sobre su poder? ¿Qué decía sobre su capacidad de proteger a aquellos que dependían de él? Pero estaba atrapado en una posición imposible. Castigar severamente a Maidebran significaría alienar a Mustafa, todavía el heredero presunto, todavía el príncipe más capaz y popular del imperio. Los genízaros adoraban a Mustafa. El pueblo lo veía como el futuro. Ejecutar o encarcelar duramente a su madre podría provocar rebelión. Ignorar el ataque significaría parecer débil. Significaría permitir que el intento de agresión contra la Azeki Sultán quedara impune. Significaría faltarle el respeto a Roxelana públicamente después de haberla elevado tan dramáticamente. La decisión que Solimán tomó satisfizo a nadie, pero evitó, al menos temporalmente, una catástrofe inmediata. Maidebran sería exiliada. Oficialmente, sería promovida. Ella y el príncipe Mustafa serían enviados permanentemente a Manisa, una rica provincia a 300 millas de distancia, donde Mustafa gobernaría como práctica para su futuro reinado. Los funcionarios de la corte insistirían en que era un honor, una posición privilegiada. Pero todos conocían la verdad. Era un destierro permanente. Un exilio disfrazado de promoción. Maidebran fue despojada de sus privilegios restantes en Topkapi. Ya no podía regresar al centro del poder. Viviría el resto de su vida a 300 millas de distancia, separada del sultán, incapaz de influir en la política diaria del imperio. La mañana que abandonó Topkapi, las fuentes dicen que no derramó una sola lágrima. Caminó con la cabeza en alto, rodeada de sus sirvientas leales, hacia la caravana que la llevaría lejos de todo lo que había conocido durante casi 2 décadas. Pero mientras su carruaje atravesaba las puertas del palacio, se dio vuelta una última vez. Miró las torres donde había vivido, donde había amado, donde había dado a luz al heredero del imperio, donde acababa de cometer el acto que definiría el resto de su vida. Y en sus ojos, los testigos reportaron, no había arrepentimiento. No había lágrimas. Solo una determinación fría y dura como el acero de las espadas que custodiaban las puertas. Porque Maidebran entendía algo que Solimán todavía no había comprendido, al no ejecutarla, al permitirle conservar su vida y permanecer junto a Mustafa, el sultán había cometido un error. Le había dado tiempo. Tiempo para criar a su hijo lejos de la influencia corruptora de Roxelana. Tiempo para construir alianzas en las provincias.
tiempo para convertir a Mustafa en un príncipe tan querido, tan obviamente superior a los hijos de Roxelana, que cuando llegara el momento de la sucesión, ninguna intriga de palacio podría negarle el trono. O al menos, eso es lo que ella creía. Lo que no podía ver, mientras su carruaje desaparecía en la distancia, era que había entregado a Roxelana exactamente lo que necesitaba: la narrativa de víctima, la simpatía total de Solimán, y la distancia física necesaria para eliminar a Maidebran como amenaza política inmediata. El ataque en el Hammam no había debilitado a Roxelana. La había hecho invencible. En la década que siguió al ataque de 1534, Roxelana consolidó un poder que ninguna mujer en la historia otomana había logrado antes. Solimán, después de ver el rostro destrozado de su esposa, nunca vaciló en su lealtad hacia ella nuevamente. La línea había sido cruzada. Maidebran había demostrado ser no solo una rival, sino una amenaza violenta. Y Solimán no perdonaba amenazas. Con Maidebran exiliada a 300 millas de distancia en Manisa, Roxelana tenía el oído del sultán todas las noches. No había voz competidora susurrando consejos alternativos. No había presencia rival recordándole a Solimán las lealtades divididas. Roxelana no desperdició esta ventaja. Construyó mezquitas que llevaban su nombre, declaraciones arquitectónicas de su poder que aún se mantienen en pie hoy. Estableció obras de caridad, hospitales, cocinas de beneficencia, ganándose el amor del pueblo común mientras consolidaba su imagen pública. Correspondió con reinas extranjeras, Isabel de Polonia, Catalina de Médici, como igual, firmando cartas en su propio nombre, participando en diplomacia internacional de maneras que ninguna consorte otomana había hecho antes. Cuando Solimán salía en campañas militares, Roxelana permanecía en Constantinopla manejando asuntos de Estado. Visires y generales la consultaban. Sus recomendaciones daban forma a nombramientos, a políticas, al destino del imperio. Pero debajo de todo este poder visible, se estaba desarrollando algo más oscuro. Más calculado. Más letal. Porque Roxelana no había olvidado. Nunca olvidaba. Las cicatrices en su rostro, líneas delgadas que los cosméticos no podían ocultar completamente, eran recordatorios diarios del ataque. Algunos historiadores sugieren que las marcas nunca sanaron por completo, que llevó esas cicatrices por el resto de su vida. Y cada vez que se miraba en un espejo pulido, debió recordar no solo el dolor físico, sino la humillación. La vulnerabilidad. El momento en que estuvo en el suelo mientras Maidebran se alzaba sobre ella. Roxelana podía perdonar muchas cosas. Pero eso nunca lo perdonaría. Y entonces comenzó el juego largo. El juego que tomaría casi 20 años completarse. El primer movimiento fue sutil. En 1536, apenas 2 años después del ataque, el gran visir Ibrahim Pasha, mejor amigo de Solimán desde la infancia, su confidente más cercano, fue ejecutado bajo acusaciones de traición. Los historiadores aún debaten las verdaderas razones. Pero una cosa es clara: Ibrahim había sido un aliado de Mustafa. Había apoyado al príncipe, había hablado públicamente de su aptitud para gobernar. Y Roxelana había trabajado incansablemente para socavar la confianza de Solimán en su viejo amigo. Con Ibrahim desaparecido, Mustafa perdió su protector más poderoso en la corte. Luego vinieron las cartas. Durante años, mensajes fluían desde Constantinopla a las provincias donde Mustafa gobernaba. Informes sobre su creciente popularidad. Sobre cómo los jenízaros cantaban su nombre alrededor de fogatas. Sobre cómo el pueblo común lo llamaba, el verdadero sultán en espera. Cada informe estaba cuidadosamente calibrado. No acusaba a Mustafa de nada explícito. Simplemente, preguntaba: ¿por qué era tan popular? ¿Por qué los soldados lo amaban tanto? ¿Era natural, o estaba cultivando deliberadamente su apoyo para un futuro golpe?
Roxelana susurraba estas preguntas en el oído de Solimán por la noche. Sus aliados las repetían durante las reuniones del consejo. Lentamente, año tras año, la semilla de la sospecha fue plantada, regada, cultivada. Mientras tanto, los hijos de Roxelana crecían en Estambul, bajo la mirada constante de su padre. Solimán los conocía íntimamente. Veía sus fortalezas y debilidades. Se vinculaba con ellos de maneras que nunca podría con Mustafa, quien permanecía distante en Manisa. Y gradualmente, casi imperceptiblemente, la balanza comenzó a inclinarse. Hubo una tragedia personal en 1543 que complicó aún más las cosas. Mehmed, el hijo mayor de Roxelana, el príncipe que había sobrevivido al supuesto ataque de Mahidevran cuando era bebé, murió de enfermedad a los 22 años. El dolor de Roxelana fue profundo. Pero no la distrajo de su objetivo final. Si acaso, la endureció aún más. Ahora tenía 3 hijos restantes, Selim, Bayezid y el frágil Siangir. Y estaba más determinada que nunca a asegurar que uno de ellos heredara el trono. No el hijo de Mahidevran. Nunca el hijo de la mujer que la había atacado. Los años pasaron. Mustafa se convirtió en un hombre, gobernando su provincia con competencia y justicia. En 1553, tenía 38 años. Era, por todos los testimonios, exactamente lo que un futuro sultán debía ser: valiente, inteligente, justo, amado por el pueblo y los militares. Y eso era precisamente el problema. Porque Solimán, ahora de 59 años y cada vez más paranoico, comenzó a creer los susurros. Comenzó a preguntarse si su hijo mayor era demasiado popular. Si los genízaros lo amaban más que al propio sultán. Si Mustafa estaba planeando una rebelión, preparándose para marchar sobre Constantinopla y tomar el trono por la fuerza. ¿Eran ciertos estos temores? Los historiadores aún debaten. Algunos creen que Mustafa era completamente inocente, un peón sacrificado en el juego despiadado de Roxelana. Otros sugieren que efectivamente estaba considerando sus opciones, sabiendo que nunca heredaría pacíficamente mientras los hijos de Roxelana vivieran. Lo que no está en debate es lo que sucedió en el otoño de 1553. Solimán, liderando personalmente una campaña militar contra Persia, convocó a Mustafa a su tienda de campaña. Era una orden que un príncipe no podía rechazar. Mustafa cabalgó desde su gobierno con un pequeño séquito, confiando en que su padre simplemente quería consultar sobre estrategia militar. Entró en la tienda del sultán. Y los guardias mudos, sordomudos para que nunca pudieran revelar los secretos que presenciaban, cayeron sobre él. Lo estrangularon con cordones de arco mientras el ejército observaba desde afuera, escuchando los sonidos de lucha, comprendiendo con horror creciente lo que estaba sucediendo. Solimán observó a su propio hijo morir. El príncipe que había sido tan prometedor, tan querido, el heredero que todos esperaban que salvara al imperio. Ejecutado bajo sospecha de traición que nunca fue probada en juicio. Cuando la noticia llegó a Manisa, Mahidevran se derrumbó. Gritó hasta quedar afónica. Se arrancó las vestiduras. Se golpeó hasta sangrar. Su único hijo, su razón de existir, su venganza contra Roxelana, muerto. Y quizá, en medio de su dolor inimaginable, comprendió la ironía cruel. 32 años antes, según las acusaciones, había atacado al bebé de su rival. Ahora su propia rival había orquestado la muerte de su hijo adulto. Hijo por hijo. Sangre por sangre. El Imperio Otomano había devorado a sus propios hijos, y las dos madres que habían luchado tan ferozmente habían terminado destruyéndolos mutuamente. Solimán vivió 13 años más después de ejecutar a Mustafa. 13 años perseguidos por el fantasma de su hijo. Por preguntas que nunca respondió públicamente. ¿Había sido Mustafa realmente culpable?
¿O había asesinado a un inocente basándose en susurros venenosos? Los registros históricos sugieren que nunca fue el mismo. Que algo en él se rompió ese día en 1553. Cuando Solimán finalmente murió en 1566, fue Selim, el hijo mediocre y alcohólico de Roxelana, quien heredó el trono. No el brillante Mustafa, quien habría sido un gran sultán. No Bayezid, el segundo hijo de Roxelana, quien fue ejecutado por rebelarse contra Selim. Selim II, apodado Selim el Borracho por los historiadores, comenzó el lento declive del Imperio Otomano. El imperio que Solimán había expandido hasta sus máximos límites empezó a contraerse bajo su hijo incompetente. Y todo se remontaba a ese momento en el Hammam. A esas manos convirtiéndose en garras. A esa decisión de Mahidevran de dejar que la rabia superara la estrategia. Si hubiera controlado su temperamento en 1534. Si hubiera mantenido su dignidad, si no le hubiera entregado a Roxelana la narrativa de víctima, ¿habría vivido Mustafa? ¿Habría heredado el trono? ¿Sería diferente la historia? Un acto de violencia, durando menos de 10 minutos, mató la mejor esperanza del imperio para un futuro fuerte y lo condenó a uno más débil. Todo porque una madre desesperada dejó que la rabia anulara la estrategia. Mahidevran sobrevivió a todos ellos. Sobrevivió a Mustafa, ejecutado en 1553. Sobrevivió a Roxelana, quien murió en 1558, probablemente de enfermedad. Sobrevivió a Solimán, quien murió en 1566. Vivió en Bursa, lejos de los palacios de poder, olvidada por la historia oficial. Su nombre fue borrado de muchos registros imperiales. Su identidad fue borrada incluso mientras aún respiraba. Cuando finalmente murió, fue enterrada en una tumba modesta en el complejo Muradille en Bursa. Y aquí está el insulto final, su sarcófago ni siquiera lleva su verdadero nombre. En algún momento, alguien lo cambió a Gulbahar, Rosa de Primavera, un nombre que probablemente nunca usó en vida. Incluso en la muerte, su identidad fue reescrita. Roxelana, por otro lado, descansa en esplendor en el complejo de la mezquita de Süleymaniyye en Estambul, justo al lado de Solimán. Su tumba es magnífica, visitada por miles cada año. Es recordada como la mujer que desafió un imperio y ganó. Pero la pregunta permanece, ¿quién realmente ganó esta guerra que duró décadas? Roxelana obtuvo poder sin precedentes. Se convirtió en la primera Aseki sultán legal. Influyó en la política del imperio. Construyó monumentos que aún llevan su nombre. Pero enterró a 3 de sus 4 hijos antes de morir. Mehmed murió de enfermedad. Ciangir, devastado por la muerte de su hermano Mustafa, a quien amaba, murió poco después de tristeza. Bayezid fue ejecutado después de rebelarse contra su hermano Selim. Solo Selim sobrevivió para convertirse en sultán. Y Selim fue un gobernante mediocre cuyo reinado comenzó el declive del imperio. Mahidevran lo perdió todo, su posición, su hijo, su identidad, incluso su nombre. Vivió décadas en exilio, alimentándose de amargura. Pero su hijo, antes de morir, fue amado como pocos príncipes han sido. El pueblo común lo lloró como un héroe caído. Los poetas escribieron elegías sobre el gran sultán que pudo haber sido. Y hasta el día de hoy, en Turquía, Mustafa es recordado con reverencia, el líder que habría salvado al imperio de su eventual colapso. 2 madres. 2 hijos. Un imperio destrozado por su conflicto. Y ninguna ganó realmente. Porque el verdadero enemigo nunca fue la otra mujer. El verdadero enemigo era el sistema que las había convertido en enemigas desde el principio. El sistema del harén otomano no fue creado por crueldad caprichosa. Fue diseñado para evitar guerras civiles, para controlar la reproducción imperial, para asegurar la estabilidad. Pero creó algo mucho peor,
un campo de batalla donde madres luchaban hasta la muerte por sus hijos, donde la supervivencia de un niño requería la eliminación de todos los demás, donde el amor maternal se transformaba en un arma letal. Y este sistema no era únicamente otomano. En la ciudad prohibida de China, miles de concubinas competían por la atención del emperador. Madres envenenaban a las hijas de rivales. Los hijos eran peones en juegos de poder que determinaban qué linaje heredaría el trono del dragón. En los palacios mogoles de India, intrigas de harén decidían qué príncipe viviría y cuál moriría. Hermanos se masacraban mutuamente en guerras de sucesión que desangraban el imperio. Incluso en Europa, aunque disfrazado con diferentes estructuras, el mismo patrón, amantes reales compitiendo por influencia, hijos ilegítimos luchando por reconocimiento, mujeres usando sus cuerpos e inteligencia como las únicas armas disponibles en sistemas que les negaban todo poder formal. El harén otomano era simplemente la versión más honesta de un sistema global que convertía a las mujeres en moneda política y a sus hijos en peones. Mahidevran y Roxelana no eran villanas. No eran santas. Eran sobrevivientes. Fueron mujeres extraordinariamente inteligentes, capaces y fuertes, atrapadas en un sistema que las forzó a convertirse en enemigas mortales. No eligieron las reglas. Simplemente jugaron el único juego disponible, y jugaron con una ferocidad que aún nos deja sin aliento 500 años después. ¿Fue correcto lo que hizo Mahidevran en ese hammam? Por supuesto que no. La violencia física es indefendible bajo cualquier código moral. ¿Fue comprensible? Esa es la pregunta más difícil. Cuando tu supervivencia y la supervivencia de tu hijo dependen de la eliminación de los hijos de tu rival, cuando el sistema ha sido diseñado específicamente para asegurar que solo uno pueda sobrevivir, ¿hasta dónde es razonable esperar que alguien mantenga su humanidad? Y Roxelana, quien pasó 2 décadas orquestando sistemáticamente la caída de Mustafa, ¿es diferente? Ella mató a un hombre adulto que pudo haber sido culpable o inocente. ¿Es eso moralmente superior? ¿O simplemente más estratégicamente sofisticado? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Y quizás ese es el punto. El palacio de Topkapi sigue en pie hoy, sus muros mirando hacia el Bósforo como lo han hecho durante siglos. Los turistas caminan por sus corredores, fotografiando azulejos turquesa, admirando tesoros, paseando por jardines donde sultanes alguna vez caminaron con sus favoritas. Algunos visitan el harén. Ven habitaciones vacías. Ventanas enrejadas. Puertas que alguna vez estuvieron cerradas con llave. Pero no ven los fantasmas. No ven a las cientos de mujeres que vivieron y murieron entre estas paredes. Cuyos nombres nunca fueron registrados. Cuyas historias fueron borradas tan completamente como si nunca hubieran existido. Y pocos se detienen en el hammam. Es hermoso, con sus cúpulas elegantes, sus mosaicos intrincados, sus fuentes de mármol donde el agua aún fluye después de 500 años. Los turistas toman selfies, admirando la arquitectura otomana. No escuchan los ecos. No escuchan el grito que resonó en estas paredes en 1534. El sonido de puños contra carne. El sollozo de una mujer en el suelo. El silencio después de la tormenta. Estos muros absorbieron gritos que ningún cronista registró. Estos azulejos sintieron el impacto de cuerpos en combate desesperado. Y recuerdan, incluso cuando nosotros olvidamos. La arquitectura de Topkapi cuenta historias que las crónicas oficiales intentaron ocultar. Los corredores estrechos diseñados para espionaje, donde las paredes literalmente tenían oídos. Las ventanas enrejadas que permitían a las mujeres observar el Bósforo brillando bajo el sol, barcos navegando hacia lugares que nunca podrían visitar, sin poder tocar ese mundo exterior. Las puertas con múltiples cerraduras, custodiadas por eunucos castrados específicamente para este propósito, para asegurar que ningún hombre excepto el sultán pudiera entrar jamás. Era una prisión.
dorada, perfumada con rosas, adornada con sedas y joyas, pero una prisión de todos modos. Y las mujeres atrapadas dentro entendían las reglas con perfecta claridad: lucha o muere. Protege a tu hijo o lo perderás. Elimina a tus rivales o ellas te eliminarán. No había tercera opción. Si visitas Bursa hoy, puedes encontrar la tumba de Maidebran. Es sencilla, casi olvidada, frecuentemente pasada por alto. La inscripción ni siquiera usa su nombre correcto. En contraste, Roxelana descansa en esplendor junto a Solimán, honrada, recordada, celebrada. Pero aquí está la verdad que los libros de historia raramente cuentan: ambas perdieron. El sistema que las convirtió en enemigas las destruyó a ambas. Destruyó a sus hijos. Destruyó el imperio mismo. Porque un imperio construido sobre el sacrificio de niños, sobre la eliminación sistemática de hermanos, sobre la explotación de mujeres esclavizadas, ese imperio lleva las semillas de su propia destrucción desde el principio. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia que se desarrolló hace 500 años? Quizás esto: los sistemas importan más que los individuos. Puedes tener a las personas más inteligentes, más capaces, más éticas, pero si el sistema en el que operan está diseñado para convertirlas en enemigos, ninguna cantidad de virtud personal lo superará. Y antes de juzgar a Maidebran o Roxelana demasiado duramente, quizás deberíamos mirar a nuestro alrededor. Lugares de trabajo que promueven a una sola mujer y luego se maravillan cuando las mujeres no se apoyan entre sí. Estándares que declaran que solo una puede ser la más bella, la más exitosa, la más valiosa. Estructuras económicas que crean escasez artificial y luego culpan a las víctimas cuando luchan desesperadamente por recursos limitados. Los harenes físicos han desaparecido. Pero la mentalidad de harén persiste: la idea de que debe haber ganadoras y perdedoras, de que el éxito de una mujer requiere el fracaso de otra. Y hasta que desmantelemos esos sistemas, seguiremos repitiendo la tragedia de Topkapi en formas nuevas. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar sobre las presiones invisibles que dan forma a nuestras decisiones, suscríbete a Winds of Doubt. Exploramos las historias ocultas de la historia. Las vidas de mujeres borradas de registros oficiales. Los momentos que cambiaron el mundo pero que nunca aprendiste en la escuela. Porque estas historias importan. No como curiosidades del pasado, sino como espejos que nos muestran verdades incómodas sobre el presente.